Bueno, la época de lluvias en Colombia ha afectado a cientos de familias. Santander y Norte de Santander han tenido un protagonismo muy importante precisamente en no tan buenas noticias. Eso lo anunciaba el director del IDEAM desde el mes de abril, es decir, desde antes se estaba hablando que ya nuestros departamentos iban a sufrir este golpe invernal. Pero para contextualizar un poco el tema que vamos a tratar a continuación, veamos la siguiente nota. Hace unas semanas, una nueva temporada de lluvia dio inicio en Colombia. Diferentes zonas del país han sido afectadas. Algunas de ellas son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander Valle, entre otras. Aunque hasta el momento no se superan las cifras registradas el año pasado, sí se confirman que cientos de familias están en riesgo. Tal vez uno de los casos más sonados hoy por hoy es el proyecto hidroeléctrico Ituango. Las altas lluvias allí causaron el daño en uno de los túneles galería ubicados sobre la casa de máquinas. Al parecer, esta se rompió y causó una filtración profunda. Por otra parte, hay una alta preocupación ya que la creciente del río Cauca al parecer borró el rastro de las fosas comunes de víctimas de grupos paramilitares que se encontraban en inmediaciones. Hasta el momento, 4 departamentos continúan en alerta roja. En la zona oriente, en la vía que conduce de Bucaramanga a Cúcuta, capitales de departamento, se presentan cierres viales y avalanchas. Lo mismo ocurre en Pamplona, el sector de Curos en Santander, al igual que la vía San Gil y Onzaga. Por su parte, otros lugares del país, como Chocó, Antioquia, sur de Córdoba, Cesar, Tolima, Boyacá, deben prepararse debido a fuertes lluvias que se aproximan, mientras que lugares como norte de Córdoba, el centro y el norte de Sucre, y también el noroccidente de Bolívar, pueden estar tranquilos hasta el momento. El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, indicó que la mesa agroclimática está activa y quienes deseen más información pueden acercarse a su alcaldía municipal para hablar sobre los productos más afectados: la palma de aceite, el arroz, el banano, el maíz, el frijol, los cereales, el cacao y además la porcicultura y avicultura. Según el IDEAM, 14 ríos del país están en alerta roja por posibles crecientes súbitas tras el incremento de las lluvias en los últimos días, mientras que Invías indicó que 4 vías nacionales reportan cierre. En Cundinamarca, la vía Bogotá-Villavicencio. En este mismo corredor se presenta otro cierre total sobre el sector de Servita por otro deslizamiento. En Antioquia se presenta un cierre preventivo por el aumento del río Cauca en 3 principales vías. Y para terminar, la vía que conduce de norte de Santander y Venezuela a Bogotá, exactamente en el sector de La Nevera, se encuentra también cerrado. Las lluvias continúan y ¿usted qué está haciendo para prepararse? Bueno, muy bien, hay que corregir un poco ciertos datos de la nota. Hay vías que ya se encuentran habilitadas en Norte de Santander y en Santander. Pero para hablar del tema hemos querido invitar al director de la Unidad de Riesgo de Santander, el doctor Ramón Ramírez. Bienvenido al Café de la Mañana. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación y a todos los televidentes que en estos momentos deben estar atentos a toda la información que vamos a dar. Habíamos querido tenerlo aquí hace ya un tiempo, pero por motivos obvios de todos los compromisos que estamos atendiendo en nuestra región, pues no lo habíamos podido tener aquí en el set principal, pero ya está aquí para hablar. Y si empezamos a desglosar el tema, hay que empezar hablando de la capa que tiene nuestro planeta Tierra, que está fracturada y está causando que esos vientos que enfrían precisamente lo que entra a nuestro planeta se vayan por todos los países y adelanten temporadas como la primavera en Estados Unidos, que se adelantó, y eso es algo histórico, y también una temporada de lluvias bastante lamentable en Colombia, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros tenemos normalmente en nuestro territorio diferentes temporadas. Pasamos por unas temporadas de lluvias, unas temporadas de menos lluvias, temporadas secas, y esto pues obviamente desde nuestros ancestros, nuestros abuelos hablaban por ejemplo de abril lluvias 1000, ¿sí? Y que luego venía el veranillo de junio, y que luego viene otra temporada de lluvias y rematamos con una temporada seca. Esto es una ciclicidad normal, pero hay factores que incrementan o disminuyen las lluvias, y ahí es donde analizamos temas como por ejemplo el fenómeno del Niño, que es la temporada seca, que en el año 2015, finales de 2016, tuvimos el peor fenómeno del Niño de los últimos 50 años. Ese fenómeno del Niño, esa sequía, nos dejó más de 4.000 hectáreas quemadas en Santander, nos dejó 22 municipios en declaratoria de calamidad por desabastecimiento de agua. Teníamos comunidades que nos tocaba abastecerlos con carro tanque, con tractomulas, entregarle tanques de abastecimiento.
y pues luego viene una temporada de lluvias que si se incrementa genera el fenómeno de la niña. Entonces es importante que todos ustedes sepan que el niño es temporada seca y la niña es temporada de lluvias. ¿De qué depende esto? Depende de la temperatura del Océano Pacífico. Ajá. ¿Sí? Si el Océano Pacífico se enfría, genera el fenómeno de la niña. Si se calienta, genera el fenómeno del niño. Entonces, para esta temporada de lluvias, que ya estaba anunciada, como tú lo habías dicho, el IDEAN nos ha advertido que desde el mes de abril hasta el mes de mayo y la primera quincena de junio íbamos a tener las lluvias. ¿Qué sucedió? Un fenómeno en todo el mundo, como tú lo dices, enfriamiento en algunos sectores históricos como en Canadá, en Estados Unidos, y acá se nos ubicó una conformación de nubosidad en Panamá que generó que en el país esas nubes que traían las lluvias se ubicaran en Santander. Y se nos ubicaron encima, nosotros veíamos todos los días la imagen satelital que nos proyecta el IDEAN y teníamos ese color rojo violento y nos anunciaban las fuertes lluvias y así fue. Cuando empezamos en abril con lluvias dijimos, oiga, todavía no ha llovido lo que nos va a llover. En mayo es que vamos a tener las precipitaciones más fuertes, pero el 26 de abril, por ejemplo, nos cayeron 189 milímetros en un solo día, en unas solas horas. Wow. Que se concentraron, por ejemplo, en el municipio de San Vicente, en Chucurí, y ahí fue donde tocó dar la instrucción de evacuar 400 familias de sus casas. Gracias a Dios, los organismos de socorro, los bomberos, la defensa civil, la policía, el ejército, actuaron de manera inmediata y evitaron que se perdieran vidas humanas, pero las quebradas y el río Chucurí bajó con mucha violencia. La misma situación, el mismo día se presentó en Santa Bárbara y tuvimos gran afectación, y ahí comenzamos nosotros a tener una complejidad aún más, porque los niveles de saturación, el agua que venía cayendo y que continúa cayendo en Santander, pues no, comenzó a generar los deslizamientos y los desbordamientos de los ríos. Bueno, si hacemos un análisis de todo lo que ha sido esta temporada de lluvia y cogemos Cundinamarca, Sucre, Córdoba, por supuesto Antioquia, que es tal vez uno de los mayores afectados, vemos cómo no solamente los seres humanos presentan, digamos, situaciones lamentables, pérdidas de sus viviendas, se pierden cultivos. Es una gran obra como Hidroituango, que era digamos que ese proyecto insignia no solamente de Colombia, sino de Sudamérica, y era un proyecto que iba a demostrar que la infraestructura en nuestra región estaba haciendo, digamos que de manera favorable, o se estaba convirtiendo de manera favorable. Nos ponen a nosotros a pensar qué está pasando precisamente con esas obras que estamos haciendo, y no estamos pensando de pronto que puedan ocurrir circunstancias como esta, porque en este momento están en alerta roja. En este momento hay que decir que la situación con el río Cauca es bastante fuerte, 4 departamentos que pueden ser afectados, pero aquí en Santander y en norte de Santander, ¿qué podemos resumir hasta el momento? ¿Tenemos aún situaciones por adelantar? ¿Estamos al día en el tema de las evacuaciones, del control y demás? ¿Cómo vamos en ese tema? Bueno, vale la pena decir que hoy todos los colombianos debemos estar unidos en oración y tener toda la fe puesta que el sistema que está instalado de gestión de riesgo en Hidroituango saque adelante esa situación, y los ingenieros que están haciendo la operación puedan salir adelante. Esto es la operación de evacuación de personas más grande en la historia de Colombia, y esperamos que todo esto salga bien. Pero aterrizándolo a Santander, por ejemplo, nosotros hemos pasado, antes de la temporada de lluvias, tal vez al inicio, tuvimos la situación del Izama 158, sí, que fue una situación bastante compleja con las comunidades, con el medio ambiente, una situación también que no tenía antecedentes en el país, que fue esta gran emanación de crudo en nuestro territorio santanderiano, y entre todos hemos sabido salir adelante, pero esto ha sido un trabajo mancomunado. Luego viene la temporada de lluvias y comienza a enfrentarnos a estas complejidades, y en eso nosotros tenemos, por ejemplo, el embalse del Topocoro. Aquí nosotros tenemos también una represa que genera que haya apertura y cierre de las compuertas para permitir que salgan estas mayores cantidades de agua. Nosotros, cuando estábamos revisando el Izama 158, mirábamos que el embalse estaba al 47% de llenado. En 15 días se llenó. O sea, la magnitud de las lluvias que han caído, en 15 días llenó Hidrosogamoso, obligó a apertura con puertas, pero la tranquilidad que tenemos es que es un embalse en funcionamiento, que no hay problema en la apertura, que las compuertas funcionan,
problema sería donde no tuviéramos nosotros la tranquilidad y tuviéramos un represamiento mayor y tuviéramos un riesgo de colapso de esta infraestructura. Entonces, nosotros en Santander, en el norte de Santander, tenemos una gran infraestructura de petróleo, de vías, de obras de gran envergadura, como el puente de Isgaura, por ejemplo, que también se está haciendo. Y para esto, la ley 1523, la ley de gestión de riesgo, que nuestro gobernador, el doctor Didier Tavera, cuando fue congresista, fue ponente de la ley, hoy nos permite a nosotros, con el artículo 42, exigirle a todas esas grandes obras que nos tengan que presentar el plan de gestión de riesgo antes de y se socialice con las comunidades para evitar, obviamente, que cuando se presenten situaciones complejas ya estemos preparados, ¿sí? Bueno, ¿qué es el plan de gestión de riesgo? ¿Cómo actúa la unidad de gestión de riesgo? Bueno, nosotros trabajamos en conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. El conocimiento del riesgo es orientado a la parte científica, a poder nosotros identificar en dónde vivimos. Nosotros tenemos que conocer en dónde estamos parados. ¿Y por qué la exposición a diferentes riesgos? Entonces, en Santander, por ejemplo, tenemos el segundo nido sísmico del planeta, que es el municipio de Los Santos. Sí. En Santander tiembla más de 9.000 veces en el año, que a veces no lo sentimos, es imperceptible, pero se mueve. También tenemos temporadas de lluvias, temporadas secas, tenemos tormentas eléctricas, caen rayos, vendavales y unas caracterizaciones propias. En el planeta, en ningún lugar está libre de riesgo. En otras latitudes tienen otros problemas de volcanes, tienen tsunamis, tienen de todo, pero lo importante es que el ser humano aprenda en dónde vive y aprenda a comportarse de acuerdo a las necesidades que esto exige. Hemos encontrado, por ejemplo, extremada deforestación. Somos nosotros unos castores, estamos acabando nosotros con las protecciones naturales que deben tener y no pueden pedirnos a nosotros que reemplacemos los árboles por obras de cemento. Claro. Nosotros debemos devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado. Nuestro territorio es de montaña, entonces sí hemos necesitado abrir vías para conectarnos y esto exige que cuando las lluvias se presentan, pues hay deslizamientos, tengamos planes de contingencia. Decir que vamos a tener 0 deslizamientos en unos años, yo considero que es muy complejo decirlo porque las obras de estabilización son costosas y no podemos nosotros, por ejemplo, en una vía como la vía Bucaramanga a Cúcuta, esperar que toda la vía sea en pantallas ancladas. Claro. No, lo que tenemos nosotros que es respetar esa naturaleza, debemos sembrar árboles, debemos respetar las quebradas, los ríos, devolverle a la naturaleza lo que hemos quitado y aprender a convivir con el medio ambiente de la mejor manera y actuando en cuanto a los planes de conocimiento del riesgo y con esta reducción de riesgo podamos nosotros atender las situaciones. Está comprobado que un peso invertido en conocimiento del riesgo y en reducción del riesgo nos ahorra 10 pesos en el manejo del desastre y obviamente nos ahorra muertos, pérdidas en el patrimonio, en nuestros cultivos y demás. Bueno, vamos a ver qué nos comentan nuestros televidentes a esta hora de la mañana con nuestra línea de WhatsApp. Usted puede opinar e interactuar con nosotros. Dice, buenos días, en caso de un fuerte aguacero y que el río se crezca, ¿a quién le debo informar? Bueno, es importante que cada uno de los habitantes del departamento de Santander y el norte de Santander entiendan que hoy existe un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que existe la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y que en el departamento existe una coordinación departamental y en cada municipio una coordinación municipal. Esto integra a todos los organismos de socorro de la localidad. Entonces tenga a mano estos números de contacto. La línea 123 de la Policía Nacional es la línea más rápida y eficiente para comunicarnos. Esta comunicación nos permite a nosotros llegar a los diferentes sectores y en todos los teléfonos los invito a que descarguen la aplicación Yo Reporto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en donde ahí en tiempo real nos pueden informar. Esto llega a una central de información nacional y nos lo devuelve inmediatamente y la idea es poder ser más eficientes en el tiempo de respuesta. ¿Me recuerda el número, por favor? 123 de la Policía Nacional y la aplicación Yo Reporto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Muy bien, bueno doctor, lo invito a que pase a nuestro set alterno. Ya se encuentra nuestra compañera Damaris Rodríguez para explicarle un poco a la gente que vive en la zona rural y también en la urbe cómo debe actuar ante las situaciones. ¿Le parece? Ahí viene por usted. Digo, venga, me lo robo. Además que yo creo que está pasando como pasa en Barranca Bermeja, que no hay lluvia, sino es eléctrica, Dios mío. Director Ramón.
Y si ya se desbordó el río, y si de pronto pasa como en la playa, que a veces pues se viene el agüita, cuidado por aquí se me va bajando. ¡Ah! ¡Qué aguacerote, Dios mío, que está cayendo a esta hora de la mañana en el café de la mañana! Pero bueno, ¿qué pasa si ya se desbordó el río? Si estamos a orillas, por ejemplo, del río Magdalena en Puerto Wilches, y hay personas que están ahí a orillas del río, ¿qué debo hacer si ya se me está inundando la casa? Bueno, nosotros hemos preparado a las comunidades con planes de contingencia y todo esto ya se tiene planeado. Estas familias ya tienen ubicados unos puntos a donde tienen que concentrarse y una vez emita una alerta, en este momento por ejemplo estamos en alerta roja en todos los ríos y quebradas del departamento de Santander por creciente súbita. Nosotros tenemos un reporte permanente y estas comunidades están alertas. La ventaja con el río Magdalena es que a diferencia de los ríos de montaña, vamos viendo cómo él va creciendo, cómo se va adentrando en las diferentes comunidades y es decir, nosotros lo llevamos allá. No tenemos el factor sorpresa como en otros, digamos que con otro tipo de inundaciones que llegan de un momento a otro, se creció el río y no hay nada que hacer. Hoy, y con el río tenemos otra oportunidad exactamente, de verlo. Hoy con este tipo de ríos nosotros tenemos una oportunidad porque municipios aguas arriba también nos van informando cómo viene y podemos calcular incluso en qué momento nos puede llegar una empalizada y demás. Barranca Bermeja es un municipio que tiene un cuerpo de bomberos bastante fortalecido y ayer a Puerto Wilches le entregamos una capacidad instalada a la defensa civil, fortalecemos también a los bomberos, tenemos también un componente de armada, entonces mantenemos un trabajo con la comunidad, 120.000 sacos hemos instalado en la ronda del río, también hemos instalado hexápodos, falta mucho por hacer, pero por ejemplo para Puerto Wilches, en donde tenemos una zona que es Cañopaturia, inunda 60.000 hectáreas productivas del departamento, el departamento de Santander. Todo, el ganado, todo lo que, pues y, todo lo que es y todos los santandereanos y los colombianos, porque son 60.000 hectáreas con la mejor tierra en donde podemos nosotros producir nuestros alimentos. Hoy el gobierno departamental tiene un proyecto de 10.000 millones de pesos que se espera sea aprobado en el local de Cor Magdalena y en junio y que por distante que sea, el año entrante estaríamos entregando este proyecto. Y es que precisamente este tema, pues hay muchas preguntas, muchas inquietudes que surgen también a nuestros televidentes y por eso pues abrimos nuestras líneas telefónicas y también de WhatsApp. De hecho vamos a ver a esta hora de la mañana, doctor Ramón, uno de los mensajes que nos envían nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp y dice: los servicios de socorro y auxilio como la Defensa Civil cuentan con los recursos necesarios para atender las emergencias y ahí entra pues claro, es el miedo de muchas personas que viven a la ronda del río o que por alguna razón de pronto cayó un rayo, se me quemaron las tejas, se me quemó la casa, ¿qué puedo hacer? ¿Será que sí me pueden ayudar por parte del gobierno y por parte pues también de los cuerpos de socorro? Bueno, lo primero es identificar cuáles son los organismos de socorro locales que tenemos, el número de contacto. Cada familia debe tener un plan de emergencia. Si nosotros hablamos en familia, sacamos un tiempo para decir, oiga, en caso de que nos toque evacuar nuestra vivienda, nos vamos a desplazar hasta tal punto. En ese momento puede ser que nuestros hijos estén en el colegio, que nuestra madre se encuentre, por ejemplo, en la iglesia, el papá esté trabajando, entonces, y pasó una inundación o pasó un sismo, entonces, ¿dónde nos encontramos? Ya tenemos un punto, ahí ya vamos nosotros quitando el pánico que es pensar en dónde está nuestra familia. Si tenemos ya un punto de encuentro y determinado, vamos a ir allá. Lo segundo es tener mochilas de emergencia. Si nosotros tenemos una mochila de emergencia en nuestra casa, en nuestro vehículo, a ese punto vamos a llegar nosotros con lo mínimo necesario para sobrevivir las primeras 24 o 48 horas mientras que llegan los organismos de socorro con todo el andamiaje institucional. Doctor Ramón, me pasa que, por ejemplo, tuve un caso en el que fue así como de sorpresa, que llovió toda la noche, así como este aguacero que está cayendo, y que se subió el agua y en cuestión de 20, 30 minutos ya el agua a mí y a mi familia nos llegaba por la cintura, porque vivíamos cerca de un lugar donde había un humedal. Y empieza uno a preocuparse porque todo empieza a moverse, la nieve, y decía, los animales, la gata, sí. Yo desesperada buscando la gata y uno decía, y luego empieza uno en los tomacorrientes. ¿Qué hace uno? Bajar los tacos, salir corriendo, me electrocuto, no me electrocuto, ¿qué pasa conmigo? Bueno, en ese plan de familiar no solamente contemplamos a dónde nos vamos a dirigir, sino cómo vamos a evacuar y tener perfectamente claro que las cosas materiales se pueden recuperar, que vendrán acciones, pero lo primero es preservar la vida y yo creo que en Santander hemos dado ejemplo. Lastimosamente se han perdido 5 días en esta temporada de lluvias por fuerza mayor,
pero en todas las evacuaciones y en todas las actividades que hemos hecho para prevención hemos sido eficientes. Entonces hay que evacuar, hay que llevar esa mochila de emergencia, las cosas se recuperan después y definitivamente los organismos de socorro, para la pregunta que nos hacían, hemos hecho un fortalecimiento. Ayer entregamos más de 1.880 elementos a los organismos de socorro y no solamente a una institución, fortalecimos bomberos, defensa civil, el Ejército Nacional, la policía, porque en todo el departamento tenemos nosotros distribuido esta capacidad. Santander es más grande que 108 países del mundo, entonces nosotros necesitamos, y también es una invitación para ustedes los jóvenes que nos están viendo, integren estos grupos de rescate y emergencia. Y nos tener necesitamos. las líneas, que es lo importante. De hecho, doctor Ramón, teníamos otro mensajito pues para leerlo con una respuesta ahí rápida para que podamos pues responder estos mensajes rápidamente. Señor Ramón, con todo respeto, me parece que por parte del gobierno local y nacional faltan campañas de información para prevenir y enseñar en caso de un desastre natural. Tenemos poquito tiempo para responder entonces esto. Bueno, la invitación es a que todos y cada uno de nosotros tengamos primero que todo los informes del IDEAN de qué va a pasar en el estado del tiempo. Y segundo, se vinculen con los organismos de socorro. Tenemos campañas de prevención y participemos en el simulacro nacional, es en octubre, son campañas que estamos realizando y obviamente todas estas comunicaciones se las recibimos por las líneas y las redes sociales de la Gobernación de Santander, y allá donde usted está llegaremos con esta capacitación. Dígame a dónde quiere y allá le enviamos los organismos de socorro. Y por ahora, venga, que es que ya se nos están mojando los zapatos y mejor, ¿qué tal es para la cocina? Yo, más o menos. Bueno para comer. Sí, pues sí. Bueno, entonces vámonos a comer entonces con Ruth Castellanos en Cocina con Sabor. Uy, qué aguacerote, Dios mío. Canaltro.com